Jamás te burles de un payaso en la noche o puede pasarte esto. Cuando tenía 15 años, recuerdo que una tarde estaba aburrido en mi casa de jugar Free Fire y no poder llegar a Heroico, por lo que decidí que sería mejor salir de mi casa un rato para relajarme. Fue ahí cuando recordé que justo había llegado un nuevo carnaval al pueblo donde vivo. Siempre me gusta ir a ese tipo de lugares y estaba cerca de donde vivía, así que agarré un camión y me fui. Al cabo de unos 15 minutos, llegué al lugar donde estaba el carnaval. El boleto no era muy caro y la verdad es que todo era muy divertido. Había buena música, comida rica y un par de shows entretenidos. Recuerdo que iba caminando con mi algodón de azúcar, ya de noche, cuando de repente un payaso en un traje colorido y con una máscara feliz se me acerca. Comenzó a tratar de llamarme atención, haciendo bailecitos tontos y movimientos exagerados. Pero para ser honestos, no se me hacía muy divertido ni gracioso. Así que solo le dije que no estaba interesado, pero que muchas gracias. Traté de hacerle entender que no me interesa, pero seguía molestándome. Hasta que de repente, mientras intentaba una pirueta, se tropezó y se golpeó. Eso, por alguna razón, sí me hizo reír, aunque me sentí mal por hacerlo después, pero él se dio cuenta. Simplemente se levantó y se me quedó viendo, sin hacer ruido, sin decir una sola palabra. Yo simplemente me volteé y me fui a otro lado. Por ahí de las 9:30, el carnaval estaba por cerrar, así que opté por regresar a mi casa. Estaba en el estacionamiento, de camino a la estación de camiones, cuando escuché que alguien caminaba detrás de mí. Me volteé y vi que era un payaso, pero era un payaso con un traje gris, desgastado y sucio. Además tenía una máscara con una cara triste. Mi cerebro no tardó en darse cuenta de que ese payaso era el mismo de hace rato. Traté de ignorarlo, pero él comenzó a caminar más rápido hacia mí. Yo me saqué de pedo y me asusté, así que yo también comencé a caminar más rápido. Pero él de la nada comenzó a correr, ya no a caminar, correr. Mi cuerpo para ese momento estaba en estado de alerta extrema y sentía como la adrenalina pasaba por todo mi cuerpo. Corría súper rápido, pero de alguna manera los pasos no se alejaban. Al contrario, se escuchaban más y más cerca. Estaba sudando y me sentía desesperado, pero mis piernas no dejaban de moverse. Cuando creí que me atraparía, vi un auto pasar cerca de mí y me puse enfrente, alzando los brazos y pidiéndole que se detuviera. Eventualmente el auto se detuvo de manera brusca y dentro venía una señora mayor como de 65 años, que me preguntó que si estaba loco por meterme en el camino de un auto así. Yo le expliqué mi situación y ella, amablemente, se ofreció para llevarme a la parada de camiones. Una vez ahí le agradecí a la señora y tomé mi camión. Eventualmente llegué a mi casa sano y salvo. Para ser honestos, creo que esa señora me salvó la vida. Si no hubiera estado ahí esa noche, quién sabe qué me hubiera pasado. Por esta razón, no debemos hacer lo mismo todos los días. Hola, quiero contar mi historia. Por favor, anónimo. Soy colombiana y en ese momento yo tenía 24 años. Estaba estudiando en mi país, pero por motivos económicos decidí viajar a Estados Unidos para trabajar unos meses. Llegué a Yarmouth, Massachusetts. Desde el lugar donde vivía a mi trabajo estaba a 1 hora y media a pie. No tenía carro y la bici se dañó. Tampoco tenía quien pudiera traerme, por lo que tuve que caminar. En el trayecto debía atravesar un bosque por 20 minutos. El alumbrado público era nulo, mi trabajo terminaba a las 10 p.m. y emprendía rumbo a casa. El bosque era tan oscuro que si dejaba de alumbrar con la linterna no podía distinguir objetos. Todo era negro, los pinos eran muy altos, y para no tener miedo iba hablando con mi novio durante todo el recorrido y la ubicación en tiempo real se la compartía. Sufrí mucho porque soy muy miedosa, pero tenía que hacer el esfuerzo para poder ahorrar. Encontrar vivienda no era fácil tampoco, y así pasó un mes. Un día, una amiga se dio cuenta de mi recorrido y se ofreció a llevarme a mi casa en su auto. Íbamos hablando en el camino, y le dije que estaba aburrida del recorrido, por lo que estaba mirando algo más cerca y mejor iluminación. Justo en ese momento íbamos pasando por la mitad del bosque y vimos una camioneta algo vieja sin luces y cerca de esta un hombre con una gorra. Parecía esperar algo. Tenía una mirada fija hacia la dirección en la que yo podría haber visto. Me quedé viéndolo y sentí una sensación de escalofrío y terror. Jamás antes en mi vida había sentido algo al ver una persona. Al día siguiente me fui a vivir con mi amiga cerca de mi trabajo. Tal vez fue una simple coincidencia. Y pensé lo peor.
O tal vez alguien se había percatado de mi rutina y no tenía buenas intenciones. Mi abuelo tenía en oscuro secreto. Mi abuelo era un hombre reservado. No era el más amigable, pero siempre se mantenía sereno y cariñoso con su familia. Lo veíamos como alguien en el que siempre podemos confiar. Durante sus últimos años, yo me mantuve cerca de él. Me encargué de cuidarlo mientras poco a poco olvidaba quién era. Y claro, olvidó quién era yo. Pero lo raro fue un día que mientras veía la tele con él me dijo: de lo que hice, nadie sabe. Nadie debe saberlo, Atlas. ¿Qué dijiste, abuelo? ¿Quién es Atlas? Nadie puede saberlo, me interrumpió. Atlas, si ellos saben, tú también te mueres. No puede saberlo nadie. En ese momento me asusté un poco, pero asumí que solo eran más de sus pensamientos aleatorios, porque después de eso, regresó a hablar de su deporte favorito, el golf. Solo como para dejar algo claro, mi nombre es Clark, y no conozco a nadie llamado Atlas. Pero como dije, no sería la primera vez que mi abuelo dice algo extraño y sin sentido. No era nada importante, pensé. O si tan solo hubiera sabido lo equivocado que estaba en ese momento. Porque todo cambió cuando él falleció. No sorprendió realmente a nadie. Él ya estaba bastante viejo y bueno, es parte del ciclo de la vida, supongo. Todo fue normal. El velorio, la ceremonia, la despedida. Lo que pasa cuando alguien fallece. Un par de semanas después, llegó a mi casa una caja de un despacho de abogados. Dicha caja venía con una carta en la que explicaban que, en su testamento, mi abuelo me heredó esa caja especialmente a mí. No sabía qué tenía dentro, porque él jamás lo especificó. Las instrucciones eran darme la caja cuando él muriera. Tomé la caja y la llevé a mi habitación. Me senté en la cama y la contemplé por unos segundos. ¿Qué cosa sería aquella que me dejó mi abuelo? ¿Qué tal y es una fortuna o terrenos en alguna propiedad? Digo, yo fui el que más cuidó a mi abuelo, así que tal vez quiso compensármelo de una manera especial. Pues para ser honestos, cualquier cosa hubiera sido mejor que lo que recibí. En la caja venían dos cosas solamente: una pistola y una carta que decía: para Atlas. Cuando tenía 22 años, tuve una novia. Yo la quería mucho. Siempre estaba ahí para mí cuando la necesitaba. Tenía la intención de casarme con ella. Pero una noche, cuando ella salía de su turno en una tienda de conveniencia de una gasolinera cerca de donde vivíamos, fue atropellada por un conductor que estaba en estado de ebriedad. El último mensaje que tenía de ella era uno que decía: ya terminé de trabajar, nos vemos pronto. Cuando me enteré de lo que sucedió, manejé a toda velocidad al hospital, pero ya era muy tarde. Ella se había ido, y yo no podía creerlo. Estaba devastado. Sentí como si mi mundo se hubiera venido abajo. Dejé de ir a trabajar. Comencé a fumar y a beber más, tratando de superar lo que había pasado, pero debí saber que eso no cambiaría nada. Por eso no fue la peor parte, ya que una noche de madrugada, cuando salí del bar que frecuentaba en ese entonces, estaba un poco tomado, pero yo sabía que no iba a manejar en ese estado. No sería tan irresponsable como el asesino de mi novia. Así que me quedé en un motel barato que estaba en esa zona. Después de pagar al recepcionista, me dieron mi llave y jugué al cuarto que me correspondía. Me desplomé en la cama y me quedé dormido en unos minutos. Cerca de las 3 de la mañana, comencé a escuchar ruidos que venían del cuarto de al lado. Me desperté molesto, esperando que el ruido se detuviera, pero no lo hacía. Eran unos golpes en la pared, como si estuvieran martillando. Yo no lo podía creer. ¿A esta hora? ¿Qué están pensando? Aún medio adormilado y tratando de volver a dormir, escuché el grito de una mujer. Eso sí me despertó completamente. Salté de la cama con mi corazón latiendo fuertemente, como si fuera a salirse de mi pecho. Me acerqué a la pared de donde venían los gritos, lentamente, para ver si escuchaba algo más. Pegué mi oreja al frío concreto y la escuché. Una voz de una mujer, pero no era cualquier voz. Era la de mi novia. ¿Estaba en el otro cuarto? Eso es imposible porque ella estaba... Bueno, tú sabes. Te extraño. Hace frío aquí. ¿Por qué casi no hay luz?, me preguntó ella. Grité su nombre, pero ella no me escuchaba. Solo seguía haciendo las mismas preguntas. Salí corriendo del cuarto y traté de abrir la puerta, pero estaba cerrada. Corrí a la recepción y les dije que alguien en el cuarto aledaño al mío estaba en serios problemas. Les mentí diciéndoles que alguien ahí se había lastimado, que estaba sola y necesitaba ayuda, pero me dijeron que eso era imposible, porque yo era el único inquilino en ese piso.